No sé tu nombre todavía. No sé el color de tus ojos, ni cómo suena tu risa cuando algo te sorprende de verdad, ni qué canción tarareas sin darte cuenta cuando lavas los platos. Y aún así, esta noche, con esta pantalla como único testigo, decidí escribirte esta carta. Porque hay amores que se escriben antes de vivirse, y este es uno de ellos. Si estás viendo esto, quédate un momento conmigo, y si sientes que estas palabras te tocan de alguna manera, suscríbete al canal, no porque lo necesite para existir, sino porque esta también podría ser tu historia, la que aún no ha comenzado. Quiero ser honesto contigo desde el principio, porque no quiero que nuestra historia empiece con una mentira, ni siquiera con una mentira pequeña, ni siquiera con una mentira de esas que se dicen para parecer más fuerte de lo que uno es. Así que te lo digo tal cual, tengo miedo. Tengo miedo de escribirte estas palabras sin saber si algún día las leerás de verdad, sentada en algún lugar tranquilo, quizás con una taza de café entre las manos, quizás con los ojos un poco húmedos porque reconociste algo tuyo en lo que estoy a punto de contarte. Tengo miedo de que el amor que te ofrezco no sea suficiente, porque he visto lo que pasa cuando alguien da todo y aún así no alcanza. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo, porque he aprendido que el miedo no es motivo para callarse. El miedo, a veces, es solo la prueba de que algo te importa de verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si la persona que amarás algún día ya está pensando en ti, en este mismo instante, sin saber tu nombre pero sabiendo que existes? Yo lo he pensado muchas noches. He mirado el techo de mi habitación y me he preguntado dónde estás tú ahora mismo, si estás despierta o dormida, si hoy tuviste un buen día o si, como yo, simplemente sobreviviste las horas esperando que mañana fuera distinto. Y aunque no puedo verte, aunque no puedo tocarte, hay algo en mí que ya te reconoce. No sé explicarlo mejor que así, es como si una parte de mi corazón ya tuviera reservado un lugar con tu forma exacta y solo estuviera esperando que llegaras a ocuparlo. Debo confesarte algo más. No siempre creí en el amor de esta manera. Hubo un tiempo en que pensé que amar era simplemente sobrevivir junto a alguien, acumular años en la misma casa sin realmente mirarse. Vi relaciones marchitarse no por falta de amor, sino por falta de atención, por la costumbre de dar por sentado lo que un día pareció un milagro. Y eso me asustó. Me hizo dudar de si yo mismo sabría amar bien, si tendría la paciencia, la ternura, la valentía de quedarme incluso cuando quedarse no fuera fácil. Porque, seamos sinceros, ¿no es eso lo que más tememos todos? No que el amor se acabe de golpe, con un portazo dramático, sino que se apague poco a poco, en silencio, sin que nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde para salvarlo. He cargado heridas antes de conocerte. Eso también quiero que lo sepas. He amado a personas que no supieron quedarse, y he sido yo quien no supo quedarse en otras ocasiones. He aprendido, a veces de la manera más dura, que el amor no perdona la indiferencia, que no basta con sentir algo bonito por dentro si uno no lo demuestra con las manos, con el tiempo, con la paciencia de los días comunes. Y por eso, cuando pienso en ti, no pienso en un cuento de hadas perfecto. Pienso en dos personas imperfectas decidiendo, todos los días, elegirse la una a la otra a pesar de todo. Porque el amor de verdad, el que dura, no es el que nunca duda. Es el que, aun dudando, se queda. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da de todo esto? No es no encontrarte. Es encontrarte y perderte después. Es amarte con todo lo que tengo y despertar un día y descubrir que la vida, tan injusta a veces, decidió separarnos. He visto a personas perder a quien amaban sin previo aviso, sin despedida, sin la oportunidad de decir todo lo que quedó pendiente. Y eso me hace pensar que quizás el amor más valiente no es el que se declara con fuegos artificiales, sino el que se vive despacio, prestando atención, sin dejar nada para después. Porque si un día te tengo frente a mí, no quiero desperdiciar ni un solo instante dándote por sentada. Quiero mirarte de verdad. Quiero escucharte de verdad. Quiero que sepas, cada día, que te elijo, no por costumbre, sino por decisión. Hay noches en las que me pregunto si estoy siendo demasiado idealista, si esta carta que te escribo es solo la fantasía de alguien que está solo y necesita creer que hay alguien esperándolo al otro lado del tiempo. Y tal vez tenga algo de razón esa duda.
Pero también he aprendido que soñar con amar bien no es debilidad, es esperanza. Y la esperanza, aunque parezca frágil, es de las cosas más fuertes que existen, porque sigue en pie incluso cuando todo lo demás se ha caído. Así que, si estás dudando también, si te preguntas si alguien por ahí está pensando en amarte con cuidado, quiero decirte que sí. Que aquí hay alguien, aunque todavía no lo sepas, que ya está aprendiendo a amarte antes de conocerte. Quiero contarte cómo imagino nuestros días, no los extraordinarios, sino los comunes, porque creo que ahí es donde de verdad se construye el amor. Te imagino en la cocina temprano en la mañana, con el pelo un poco despeinado, buscando las llaves que siempre se te pierden en el mismo lugar. Te imagino riéndote de mis chistes malos, esos que solo tú entenderás con el tiempo, esos que se vuelven graciosos no porque sean buenos, sino porque son nuestros. Te imagino discutiendo conmigo por tonterías, por quién debía sacar la basura, por qué serie ver esa noche, y luego reconciliándonos con un abrazo torpe en medio de la sala. No necesito una historia perfecta contigo. Necesito una historia real, con sus días buenos y sus días grises, porque en ambos quiero estar presente. ¿Has pensado alguna vez en lo extraño que es que dos personas, criadas en lugares distintos, con historias distintas, con heridas distintas, puedan encontrarse un día y decidir construir una vida juntas? Es casi un milagro silencioso, uno que damos por hecho porque sucede todos los días en algún rincón del mundo. Pero cuando pienso en que tú, quien seas, estás en algún lugar viviendo tu propia historia, con tus propios miedos, tus propias alegrías, tus propias noches de insomnio, no puedo evitar sentir una ternura enorme. Porque sé que un día, cuando nuestros caminos se crucen, no vamos a empezar de cero. Vamos a empezar con todo lo que ya somos, con todo lo que ya vivimos, y eso, en lugar de asustarme, me da una paz extraña. Hubo un momento, no hace mucho, en que entendí algo que cambió la forma en que pienso en el amor. Estaba en uno de esos días grises, de esos en los que uno se siente más solo de lo habitual, y me pregunté por qué seguía creyendo en esto, por qué seguía escribiendo cartas a alguien que quizás nunca llegue a leerlas. Y ahí, en medio de esa pregunta, encontré una respuesta que no esperaba: el amor no empieza cuando la otra persona llega. Empieza mucho antes, en la manera en que uno decide sanar, en la manera en que uno decide no repetir los mismos errores, en la manera en que uno elige, incluso en soledad, seguir siendo alguien capaz de amar bien. Entendí que valentía no es la ausencia de miedo. Valentía es quedarse presente, seguir eligiendo el amor, incluso cuando duele, incluso cuando no hay garantías. Y en ese instante, algo en mí se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Si esta carta te está llegando de alguna manera, si sientes que algo de esto te toca el pecho, quédate cerca de este canal, suscríbete, porque seguiremos hablando de este tipo de amor, del que se construye despacio, del que se elige todos los días, y quiero que sigas aquí cuando la historia continúe. Desde ese día, dejé de escribirte con miedo y empecé a escribirte con gratitud. Porque, aunque todavía no te conozco, ya te agradezco por existir en algún lugar del mundo, aprendiendo, creciendo, convirtiéndote poco a poco en la persona que un día voy a amar. Te agradezco por tus propias batallas, esas que no conozco pero que sé que te han hecho fuerte. Te agradezco por seguir creyendo en el amor a pesar de las decepciones, porque estoy seguro de que también las has tenido. Y sobre todo, te agradezco por adelantado por todos los días que vamos a compartir, esos que hoy solo puedo imaginar, pero que ya siento como un regalo. Quiero que sepas que no espero que seas perfecta. No busco una mujer sin defectos, sin días malos, sin inseguridades. Busco a alguien real, con quien pueda construir algo real. Porque he aprendido que el amor perfecto no existe, pero el amor honesto sí, y ese es el único que realmente vale la pena. Quiero conocer tus miedos para poder sostenerlos junto a ti. Quiero conocer tus silencios para aprender a respetarlos. Quiero conocer tus heridas, no para señalarlas, sino para cuidarlas con la misma delicadeza con la que cuidaría algo frágil y valioso. Porque eso es lo que serás para mí, lo más valioso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería que alguien te eligiera, no por obligación, no por costumbre, sino por decisión consciente, todos los días? Eso es lo que quiero ofrecerte. No un amor que simplemente ocurre, sino un amor que se decide.
Quiero despertar a tu lado y, en medio del sueño, en medio del cansancio, en medio de la rutina, seguir eligiéndote. Quiero que cuando tengas un mal día, sepas que hay alguien en casa dispuesto a escucharte sin juzgarte. Quiero que cuando el mundo se sienta pesado, mi presencia sea, aunque sea un poco, más liviana. No prometo ser perfecto en esto. Prometo intentarlo, todos los días, con toda la sinceridad que tengo. Pienso mucho en las pequeñas cosas, porque creo que ahí está el verdadero amor. No en los grandes gestos que se hacen una vez al año, sino en los pequeños actos que se repiten todos los días sin que nadie los note. Preguntarte cómo dormiste. Guardarte el último trozo de algo que sé que te gusta. Escuchar de verdad cuando me cuentas tu día, aunque esté cansado, aunque haya sido un día largo para mí también. Sostener tu mano no solo cuando caminamos por algún lugar bonito, sino también en la sala de espera de un hospital, en un mal momento, en un silencio incómodo. Porque el amor que quiero darte no es el de las postales. Es el de la vida real, con sus imperfecciones, con sus días comunes, con su ternura silenciosa. ¿Sabes qué otra cosa he entendido con el tiempo? Que el amor también es sanar juntos. No llegar completos el uno al otro, como si fuéramos piezas perfectas que encajan sin esfuerzo, sino llegar dispuestos a crecer juntos, a aprender el uno del otro, a perdonar cuando haga falta, a pedir perdón cuando también haga falta. Sé que voy a cometer errores contigo. Sé que habrá días en los que no sepa qué decir, días en los que el cansancio me gane, días en los que no sea el hombre que quisiera ser. Pero también sé que la intención de amarte bien va a estar siempre ahí, incluso en mis peores días. Y espero, con toda humildad, que eso cuente para algo. Hay algo profundamente hermoso en la idea de envejecer junto a alguien. No hablo de un envejecer romantizado, de esos que se ven en las películas, con música de fondo y luz dorada. Hablo del envejecer real, las arrugas que aparecen con los años, las canas que ninguno de los dos pidió, los achaques que llegan sin avisar, las rutinas médicas, los recuerdos que empiezan a repetirse porque la memoria ya no es la misma. Y aún así, quiero eso contigo. Quiero llegar a viejo a tu lado, quiero que un día, cuando ya no tengamos la misma fuerza de antes, sigamos sentados en algún porche, tomados de la mano, recordando quienes fuimos y agradeciendo quienes llegamos a ser juntos. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser recordado con ternura, incluso después de los años, incluso después de las peleas, incluso después de todo lo vivido? Eso es lo que quiero construir contigo, una historia que, al mirarla en retrospectiva, valga la pena haber vivido. No busco que seamos la pareja perfecta que todos admiran desde afuera. Busco que seamos la pareja honesta que, puertas adentro, se sostiene mutuamente, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores, pero siempre eligiéndose. He pensado también en los momentos difíciles, porque sería deshonesto de mi parte prometerte solo días felices. Habrá tormentas, futura esposa mía. Habrá noches en las que el dinero no alcance, días en los que la salud preocupe, momentos en los que la vida nos ponga a prueba de maneras que hoy ni siquiera puedo imaginar. Pero quiero que sepas que, en esos momentos, no pienso soltarte la mano. Quiero ser ese lugar seguro al que puedas volver cuando todo lo demás se sienta incierto. Quiero que, sin importar lo que pase afuera, en casa siempre haya paz, siempre haya comprensión, siempre haya amor. Quiero contarte también sobre mis sueños, porque una carta de amor no estaría completa sin ellos. Sueño con una casa donde se escuchen risas de verdad, no risas forzadas, no risas de compromiso, sino esas risas espontáneas que solo salen cuando uno se siente completamente cómodo con la otra persona. Sueño con domingos lentos, de esos donde no hay prisa por hacer nada, donde el café se toma despacio y las conversaciones no tienen apuro. Sueño con discusiones que terminan en acuerdos, no en resentimientos. Sueño con un amor que, en lugar de consumirnos, nos haga mejores personas, más pacientes, más comprensivos, más humanos. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de estar rodeada de gente, te sientes profundamente sola? Yo lo he sentido. Y he aprendido que esa soledad no se cura solamente con la llegada de otra persona, sino primero con el trabajo silencioso de sanar por dentro. Por eso, antes de escribirte esta carta, decidí trabajar en mí mismo.
Decidí enfrentar mis propios miedos, mis propias inseguridades, para no llegar a ti buscando que me completes, sino llegando ya completo, dispuesto a compartir mi vida contigo, no a depender de la tuya para sentirme entero. Porque el amor más sano no nace de la carencia, nace de la abundancia que dos personas deciden compartir. Y aquí quiero detenerme un momento para agradecerte, otra vez, aunque no sepas todavía que esta carta te pertenece. Gracias por tu paciencia, la que estás teniendo ahora mismo esperando a alguien que valga la pena. Gracias por no conformarte con menos de lo que mereces, aunque a veces la soledad pese y las ganas de rendirse aparezcan. Gracias por seguir creyendo, aunque sea un poco, en que el amor verdadero todavía existe. Y gracias, de antemano, por elegirme también a mí, con mis defectos, con mis miedos, con mi historia, tal como yo pienso elegirte a ti. Si en algún momento de esta carta sentiste que tu propia historia se parece a la mía, si sentiste que también has estado esperando, con paciencia y con miedo, a alguien que te ame bien, quiero invitarte a quedarte por aquí. Suscríbete al canal, porque este es solo el comienzo de muchas cartas como esta, y quiero que sigas presente cuando lleguen las próximas. Hay una pregunta que me hago con frecuencia: ¿qué pasaría si nunca te encuentro? ¿Qué pasaría si esta carta se queda solo como palabras sueltas en internet, sin nunca llegar a los ojos correctos? Y aunque esa posibilidad me da algo de tristeza, he decidido no dejar que el miedo me impida seguir creyendo. Porque incluso si el destino tardara, incluso si el camino fuera más largo de lo que espero, prefiero seguir siendo alguien que cree en el amor, que alguien que se cierra por miedo a que no llegue. Prefiero seguir sembrando esperanza, aunque la cosecha tarde, que dejar el terreno vacío por miedo a que nada crezca. Quiero hablarte también del valor de la paciencia, porque creo que es una de las virtudes más subestimadas del amor verdadero. Vivimos en un mundo que quiere todo rápido, que quiere respuestas inmediatas, que quiere relaciones instantáneas sin el tiempo necesario para construir una base sólida. Pero el amor de verdad, el que dura, necesita tiempo. Necesita conversaciones largas, necesita silencios compartidos, necesita momentos donde simplemente aprendemos a estar el uno con el otro sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Quiero esa clase de paciencia contigo. Quiero aprender tu ritmo, tus tiempos, tus formas de amar, sin apurar nada, sin forzar nada, dejando que todo florezca a su tiempo. ¿Sabes? He pensado mucho en cómo será el día en que finalmente nos conozcamos. No sé si será en un lugar común, como el trabajo o una reunión de amigos, o si será en una circunstancia inesperada, de esas que luego se cuentan como anécdotas curiosas en las cenas familiares. Pero sea como sea, sé que ese día no vamos a saber, de inmediato, todo lo que representamos el uno para el otro. El amor rara vez llega con etiquetas claras desde el principio. Llega poco a poco, en conversaciones que se alargan más de lo esperado, en miradas que se sostienen un segundo de más, en la sensación extraña de sentirse cómodo con alguien que apenas se conoce. Y cuando eso pase, quiero prestarle atención. Quiero no dejar pasar la señal solo porque no llegó con fuegos artificiales. Pienso también en lo importante que es la comunicación, porque he visto cómo el silencio, cuando se usa mal, puede destruir hasta el amor más fuerte. No quiero callar lo que siento por miedo a incomodarte. No quiero guardarme resentimientos hasta que exploten en el peor momento. Quiero aprender, contigo, a hablar incluso de lo incómodo, a decir esto me dolió sin miedo a que eso signifique el fin de algo. Porque una relación que no puede sostener la verdad no es una relación fuerte, es solo una ilusión frágil que se rompe con el primer golpe de honestidad. Y yo no quiero eso para nosotros. Quiero una relación que pueda con la verdad, incluso cuando la verdad sea incómoda. Quiero hablarte también de mis propios miedos con más detalle, porque creo que la vulnerabilidad es la base de la intimidad real. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de que, en algún momento, compares lo que te ofrezco con lo que otros podrían darte y sientas que te quedaste corta. Tengo miedo de fallar en los momentos importantes, de no saber qué decir cuando más se necesite una palabra sabia, de no tener las respuestas que a veces la vida exige de golpe. Pero también sé que el amor no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente, de intentarlo una y otra vez, aunque a veces se falle. Y eso, futura esposa mía,
es lo único que puedo prometerte con certeza, que voy a intentarlo, siempre, con todo lo que tengo. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser amada sin condiciones, no porque lo merezcas perfectamente todos los días, sino porque simplemente eres tú? Eso es lo que quiero ofrecerte. Un amor que no dependa de que siempre estés en tu mejor versión, que no se apague en tus días difíciles, que no te exija fingir estar bien cuando no lo estás. Quiero amarte en tus días de mal humor, en tus días de inseguridad, en tus días donde sientas que no vales lo suficiente, porque en esos días, más que nunca, vas a necesitar que alguien te recuerde lo contrario. Hay una imagen que se repite en mi mente cuando pienso en nuestro futuro, nosotros dos, ya mayores, sentados en algún lugar tranquilo, quizás con nietos correteando cerca, quizás simplemente en silencio, disfrutando de la compañía del otro sin necesidad de palabras. Y en esa imagen, lo que más me conmueve no es el paisaje ni la edad, sino la certeza silenciosa de que, después de todo lo vivido, después de todas las tormentas, decidimos quedarnos. Esa es la historia que quiero construir contigo, no la más perfecta, sino la más constante. Quiero también agradecerte por algo que quizás no esperas, por enseñarme, incluso antes de conocerte, a ser mejor persona. Porque escribir esta carta me ha obligado a mirar dentro de mí, a cuestionar mis propios patrones, a trabajar en mis heridas para no llevarlas a nuestra futura historia como cargas sin resolver. Gracias por motivarme, sin saberlo, a sanar. Gracias por ser, incluso en tu ausencia actual, una razón para querer ser mejor. A veces me pregunto si el amor verdadero requiere valentía más que romanticismo. Y cada vez estoy más convencido de que sí. Porque no es valiente decir te amo cuando todo va bien. Lo valiente es quedarse cuando las cosas se complican, es seguir eligiendo a la misma persona incluso cuando ya no hay novedad, incluso cuando la rutina reemplaza la emoción inicial. Es preferir la certeza tranquila de un amor construido, a la emoción pasajera de algo nuevo. Esa es la clase de valentía que quiero tener contigo, todos los días, durante todos los años que la vida nos permita compartir. Quiero decirte también que no espero que resuelvas mis heridas, ni yo pretendo resolver las tuyas por completo. Ese no es el trabajo del amor. El amor no es un parche para lo que está roto, es una compañía en el proceso de sanar. Quiero caminar contigo mientras ambos seguimos creciendo, sin exigirte que ya estés completa, sin pretender yo estarlo tampoco. Quiero que nuestra relación sea un espacio seguro para seguir sanando juntos, no una carga adicional para ninguno de los dos. He llegado a comprender que el amor más profundo no se mide en palabras grandilocuentes, sino en la consistencia de los actos pequeños. No necesito prometerte la luna, porque sé que las promesas grandes se rompen fácil cuando no hay una base sólida detrás. Prefiero prometerte algo más simple, pero más firme, estar presente. Estar presente en tus días buenos y en tus días malos. Estar presente cuando la vida sea fácil y cuando sea difícil. Estar presente, simplemente, todos los días, de la manera más honesta que pueda. ¿Sabes qué más he entendido en este proceso de escribirte? Que el amor por uno mismo no es egoísmo, es preparación. Aprender a amarme, a perdonarme mis propios errores, a tratarme con la misma paciencia que espero ofrecerte a ti, ha sido parte fundamental de este camino. Porque no se puede dar lo que no se tiene. No puedo ofrecerte paciencia si no la tengo conmigo mismo. No puedo ofrecerte comprensión si no aprendo primero a comprenderme. Y por eso, antes de encontrarte, decidí trabajar en mí, para llegar a ti no como alguien roto buscando ser arreglado, sino como alguien sanando, dispuesto a construir algo hermoso contigo. Quiero también hablarte de la gratitud, porque creo que es el sentimiento que más quiero que definamos en nuestra relación. Gratitud por los días simples, por una comida compartida, por una conversación sin prisa, por un abrazo que llega justo cuando más se necesita. Quiero que nunca demos por sentado lo que tenemos, que sigamos agradeciendo, incluso después de años juntos, la suerte de habernos encontrado. Porque he visto lo fácil que es olvidar lo valioso cuando se vuelve costumbre, y no quiero que eso nos pase a nosotros. Quiero que sigamos mirándonos, después de los años, con la misma ternura del principio, aunque ya no sea novedad, aunque ya sea costumbre, porque hay costumbres que, lejos de apagar el amor, lo hacen más profundo.
Y ahora, mientras me acerco al final de esta carta, quiero decirte algo con toda la sinceridad que tengo, no sé cuándo llegarás. No sé si será pronto o si tendré que esperar más tiempo del que quisiera. No sé qué forma tendrá tu rostro, ni qué historia traerás contigo, ni qué heridas tendremos que sanar juntos. Pero sé, con una certeza que no puedo explicar del todo, que cuando llegues, voy a reconocerte. Y ese día, quiero que sepas que ya te había estado esperando, con paciencia, con esperanza, con un corazón dispuesto a amarte bien. Gracias por leer hasta aquí, quien quiera que seas. Gracias por dejar que estas palabras te tocaran, aunque sea un poco. Y si en algún momento de esta carta sentiste que hablaba de ti, si sentiste que esta historia también podría ser la tuya, quiero que sepas que no estás sola en esta espera. Hay alguien, en algún lugar, aprendiendo también a amar mejor, esperando el momento de encontrarte. Así que, mientras ese día llega, solo puedo decirte esto: gracias por existir, donde quiera que estés. Gracias por seguir creyendo en el amor, a pesar de todo. Y cuando por fin nos encontremos, prometo no dar por sentado ni un solo día que tengamos juntos. Con todo mi corazón, incluso antes de conocerte. Te espero. Si esta carta te hizo sentir algo, si te recordó que el amor verdadero vale la pena esperarlo, quédate cerca. Suscríbete al canal para que sigamos compartiendo historias como esta y para que, cuando llegue tu propia carta, no te la pierdas.